Buenas noches, mi nombre es Samuel Pepe y hoy vamos a conversar acerca del texto Ciencia, Técnica y Arte, un análisis crítico sobre algunas posturas del problema del estatus epistemológico de la administración. En este texto se apunta a escudriñar los fundamentos epistemológicos del pensamiento y el actor administrativo, así como también se invita a repasar algunas de las nociones más generales como las que se tienen sobre el conocimiento científico, las teorías y otros saberes de la actividad humana. En primer lugar, vamos a trabajar el concepto de lo que es la administración como un arte. De acuerdo con Carlos Dávila, cuando se acude a la imagen de la administración como un arte, la intuición juega un papel primordial y la experiencia es la única fuente de aprendizaje y entrenamiento de los administradores. Es una forma de ver la administración como un quehacer no merecedor de un análisis científico, en donde la experiencia alude más bien a las vivencias que se recogen en dicho quehacer y la intuición se relaciona con una especie de sentido común que rechaza el uso de un pensamiento sistemático, haciendo un mayor énfasis en las habilidades que se adquieren por medio de la prueba y el error. Esta misma postura es compartida por los trabajos de Peters y Waterman y Pascale y Atos, en los cuales la visión de la administración como un arte es asociada con el éxito empresarial en Estados Unidos y Japón. En estos estudios se resalta el papel de la experiencia, el talento personal y la tolerancia al fracaso, entre otros aspectos que van más o menos por la misma línea, en oposición a lo que se llama el racionalismo cuantitativo, característico de la educación formal dada en las escuelas de administración. También es sugerente la propuesta de David Lilienthal, en la cual la administración es vista como un arte humanístico cuya meta y finalidad básica es el desarrollo de la capacidad latente del individuo. Él tiene el concepto del administrador como un líder en los problemas críticos del mundo actual y del mañana. Viendo estas perspectivas de la administración como un arte, parece compartirse la visión de esta más como un quehacer, que no se fundamenta en pautas de acciones sistemáticas y preestablecidas, ni en criterios derivados de algún conocimiento académico. Parece ser que también adolecen de la ausencia de un examen profundo sobre la noción de arte. Esto es un tema que realmente se repite mucho a lo largo de todo el texto. La capacidad y la habilidad para hacer definiciones bastante puntuales. El segundo capítulo es la administración como técnica y tecnología social. Aquí se busca llegar a un consenso acerca de la diferenciación entre la técnica y la tecnología. Cuando se entra la definición de técnica y tecnología empiezan a aparecer en el texto lo que es dificultades por la definición de los mismos, ya que la mayoría de los autores entiende la técnica como una concepción de la administración, un tipo particular de práctica social, arte, quehacer u oficio, y por lo tanto no hay como una diferenciación muy clara de lo que es arte y no se sabe muy bien cómo englobar ambas. Sin embargo, la tecnología hablan que es cierta clase de técnica que surge en Occidente con la revolución industrial y que se caracteriza por compartir con la ciencia moderna contenidos y metodología. De nuevo, esto nos demuestra que es difícil puntualizar o tratar de meter en una categoría a la administración cuando las definiciones básicas de técnica, tecnología y arte no quedan muy claras. Similar como sucede con muchos conceptos fundamentales, las palabras técnica y tecnología poseen diversos usos. De acuerdo con el autor Ilkka Niiniluoto, podrían por ejemplo referirse a los instrumentos o artefactos que el hombre ha creado para la interacción con la naturaleza, el uso de tales instrumentos, las habilidades o know-how requerido en el uso de tales instrumentos, el diseño de los instrumentos, la producción de ellos y el conocimiento que es necesario en el diseño y la producción de los mismos. Un asunto de importancia es el hecho según el cual dichos usos deben mirarse con su relación con la realidad social. Es decir, en la medida que la práctica de la administración se da en organizaciones que pertenecen a la esfera de la realidad social, se tendría que hablar de la administración como una técnica o tecnología social.
Como hablamos previamente, con las consideraciones anteriores se manifiesta un problema central, y es que si algún autor que defiende la postura de que la administración es una técnica o una tecnología no aclara qué entiende por una cosa y la otra, o si las ve como sinónimos o no, eso genera una cierta confusión que dificulta el tratamiento. Se puede considerar definiciones como las siguientes, que son relativamente persuasivas, según la cual la administración es una técnica por medio de la cual se determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular, según exponen Peterson y Plowman. Esto es, sin embargo, sin saber si la noción de técnica en juego se diferencia de la de tecnología, o si por el contrario asume lo que se entiende por técnica desde una perspectiva occidental contemporánea. Sin embargo, algunos autores son cuidadosos en plantear una distinción entre técnica y tecnología al momento de abordar esta discusión. Uno de ellos es Mario Bunge, para quien este problema es de gran importancia. La propuesta de Bunge considera que la tecnología, a diferencia de la mera técnica, integra los conocimientos científicos de un campo determinado para ser aplicados en la acción. Como dice en su texto de 2012, todos, excepto quizá los filósofos de corte tradicional, estamos enterados de que los estudios de administración han sufrido una revolución desde fines de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la investigación operativa, la modelización matemática, un contacto más estrecho con la psicología y las ciencias sociales y la informática. Esta revolución ha marcado la transición de la empiria a la etapa científica en este campo de estudios y de actividades. Basta hojear un texto moderno de contabilidad, planeación u organización empresarial o un número de Management Science para advertirlo. Concluye Bunge con: admitiremos, en suma, que los estudios administrativos han alcanzado un nivel científico. Mario Bunge ubicó la administración dentro de las tecnologías sociales, en la medida en la que ellas plantean una cierta transformación o control de algún aspecto de la realidad social, en este caso las organizaciones, basándose en conocimientos científicos sobre dicho objeto, utilizando por ejemplo la economía, la psicología. Bunge también distingue ciencia de científico, aludiendo que el primero alude a campos de la investigación científica, ya sea básica o aplicada, mientras que el segundo lo usa para referir, en este caso la administración, a aquellas técnicas que se fundamentan de la investigación científica. Por otra parte, existen comentaristas como Silva Camarena que están en contra de la propuesta de Bunge, que plantea que, si bien es cierta la idea de que la ciencia persigue conocimientos desinteresados y que la tecnología siempre persigue fines en la acción, no puede darse el caso de que la administración sea científica y que a la vez no sea ciencia. Más precisamente, este autor consideró que el conocimiento que se deriva de la investigación en la administración, el cual está dirigido principalmente a las organizaciones, no tiene por qué seguir necesariamente un fin hacia la acción. Camarena menciona que la ciencia es un modo de saber que se propone alcanzar conocimientos desinteresados. Este modo, hasta ahora, dentro de la argumentación del autor, no queda imposibilitado. El ejercicio práctico de la administración es otra cosa. Ella separa la ciencia de la administración como una práctica, e implica ciertamente otro modo de conocimiento, que incluye, por cierto, el control de personas y cosas. Como puede verse, tampoco resulta muy claro plantear que el problema que ha abordado se solucione postulando que la administración es una tecnología o técnica social, ya que ello no solo exige una fuerte indagación sobre lo que se entiende por ambas cosas, sino que también plantea la clarificación sobre si hay o no algún tipo de conocimiento implicado en tal cosa, y en el caso de que lo haya, la tarea subsiguiente es esclarecer cuál es el estatus de dicho conocimiento. En el tercer capítulo vamos a estudiar la administración como ciencia social. Muchos de los autores considerados clásicos en administración le consideraron como una ciencia, más allá de si sus nociones de ciencia resultan acertadas o no, o de si entendían lo mismo por ciencia. Resulta interesante advertir la intención de estos autores por señalar la existencia de algún tipo de conocimiento asociado a la administración. Tenemos al autor Henry Metcalfe, que planteaba una distinción entre el arte y la ciencia, siendo el objeto de la primera la producción de ciertos efectos y el objeto de la segunda la investigación de la causa de esos efectos.
Este autor llegó a considerar que la administración, como tal, tiene un sentido de arte, pero que tiene unos principios en los cuales se basa este arte, y los cuales, formulados de forma explícita, eran los de una ciencia. En sus mismas palabras, la administración de arsenales y otros talleres es en gran medida un arte, que descansa en la aplicación de determinados principios a una gran diversidad de casos que conjuntamente constituyen lo que se puede llamar la ciencia de la administración. Por otro lado, es mucho más difundida la mención de administración científica para el caso de Taylor, Frederick Taylor. Este autor, que es considerado por muchos como uno de los precursores de la administración contemporánea junto con Henri Fayol, señaló de forma muy enérgica en la introducción de uno de sus trabajos que su propósito es el de probar que la mejor administración es una verdadera ciencia, basada en principios, reglas y leyes claramente definidos que le sirven de cimientos, y para demostrar además que los principios fundamentales de la administración científica son aplicables a toda clase de actividades humanas, desde nuestras acciones personales más sencillas hasta el trabajo de nuestros grandes consorcios, que exigen la colaboración más estudiada. De una forma bastante similar a la planteada por Metcalfe, Taylor señalaba la presencia de unos principios administrativos los cuales deberían guiar las acciones de los trabajadores y los gerentes. Tales principios harían que la administración tenga un fundamento distinto a la mera experiencia. Además, planteaba como objetivo central de dicha administración científica asegurar la máxima prosperidad para el patrón junto con la máxima prosperidad para cada uno de los empleados. Tenemos también a Luther Gulick, que consideraba la administración como una ciencia. Para este pensador de la administración, la ciencia de la administración es el conjunto de conocimientos que permiten a los hombres entender las relaciones, predecir los resultados e influir los objetivos de cualquier situación en la que varios o muchos hombres se encuentran organizados para trabajar juntos con un propósito común. Puede notarse en este caso que, a diferencia de Taylor y Metcalfe, Gulick no habla de principios sino de conocimientos, y que estos conocimientos no están solamente orientados a guiar la acción, sino a comprender las relaciones y llegar a predicciones. Al respecto de estas visiones de ciencia, podría partirse de la clásica distinción entre ciencias formales y empíricas, y más aún la distinción entre dos tipos de ciencias empíricas, las ciencias naturales y sociales. Para autores como Bunge, la investigación científica puede dividirse tanto en investigación científica básica, la cual persigue un fin puramente cognitivo, eso es, aumentar nuestro conocimiento sobre algún aspecto del mundo, o como investigación científica aplicada, en la cual su finalidad a largo plazo es utilitaria, esto es, que persigue aumentar nuestro bienestar y nuestro poder. En el contexto de ideas ya repasado, parece que no existe mayor dificultad en admitir que, de ser una ciencia, la administración no sería ni formal ni ciencia empírica natural, sino que sería algún tipo de ciencia social. Así las cosas, en caso de que se quisiese en principio hablar de una ciencia de la administración en los sentidos antes expuestos, éste tendría que estar ubicada dentro de las ciencias sociales, debido a que su objeto de conocimiento, si es que lo hay o si está claramente delimitado, hace parte de la realidad social. Por otro lado, el objetivo sería el de proveer información verosímil sobre dicho objeto, el cual, pese a que sobre él no hay un consenso, podría referirse a las organizaciones, el sujeto que administra o el proceso de administrar el conjunto de tales cosas. Ya para ir cerrando nuestro recorrido en el capítulo 4 vamos a analizar otras posturas. El problema del estatus de la administración no solo ha tenido respuestas en un sentido. Existen algunos autores que tienen posturas más difusas y que han optado por mezclar las nociones de ciencia, de técnica o tecnología y arte, mientras que hay otros que han privilegiado la distinción conceptual de tales cosas. Existen varios autores para quienes la respuesta es admitir sin más que la administración es a la vez ciencia, técnica o tecnología y arte. Sin embargo, tal tipo de planteamiento genera una fuerte confusión. ¿Cómo es posible que un tipo de hecho social sea a la vez tres cosas distintas?
Como se expuso, es sumamente complejo definir de forma precisa lo que se entiende por ciencia, técnica y arte de forma independiente. Más aún, resulta un reto de grandes proporciones intelectuales tomar tales nociones para clasificar una a una lo que es la administración. Siguiendo la línea anterior, de acuerdo con Harold Kunz, no es que la administración sea más de una cosa a la vez, sino que existe por aparte un arte de la administración y por el otro lado una ciencia de la administración. Para este pensador norteamericano, la clave está en distinguir el conocimiento del conjunto de acciones. En sus mismas palabras, si la práctica de la administración es un arte, el conocimiento organizado que subyace a esta práctica puede llamarse ciencia. En este contexto, ciencia y arte no son mutuamente excluyentes, sino que son complementarios. Por su parte, Bernardo Klicksberg parece plantear esta misma idea que Kunz, pero al parecer con mucha más precisión. Klicksberg detectó que hay unos ciertos problemas epistemológicos de orden conceptual, al punto de que consideró que hay problemas de confusión en aquellos que queriendo decir que la administración es una tecnología, han dicho que es una ciencia, o aquellos que queriendo decir que la administración es una técnica o tecnología usan el término de arte erróneamente. Para este autor, lo que existe es la posibilidad de un conocimiento científico sobre las organizaciones, la cual configuraría lo que él llama una ciencia administrativa. Y ya para terminar, vamos con unas conclusiones. El objetivo propuesto en el escrito fue el de realizar un análisis crítico sobre algunas de las posturas según las cuales la administración es arte, ciencia, técnica, tecnología o ciencia. También, como se advierte al inicio del documento, aquello se realizó teniendo en cuenta algunas de las diversas dificultades propias de lo abstracto y lo general que son esas nociones cuando son aplicadas a la administración. Postular que la administración es alguna de dichas categorías antes mencionadas invita, en primera instancia, a tomar partido en discusiones filosóficas más generales sobre lo que se entiende o cómo se definen todas ellas. Y además de esto, se debe señalar la correspondencia que tiene la administración con las categorías antes postuladas, arguyendo con rigor el cumplimiento de las condiciones y características que le confieren pertenecer a la categoría dada. Muchas gracias a todos por su atención.